vamos a predicar sobre el tema una palabra de fe ante la adversidad. Palabras de fe ante la adversidad. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8. En casa les bendecimos donde nos estén viendo, por la vía que sea. Desde aquí, gracias de corazón por estar dando seguimiento a lo que hacemos en ITCAM. Bendecimos a todos aquellos que desde allá están siendo bendecidos. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8, leemos: para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Diga conmigo, varón de Dios. Dice el versículo 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. El versículo 11: y aconteció que un día vino él, Eliseo, por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, de Eliseo. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Eliseo a la mujer. ¿Necesitas que hable por ti al rey? Estaba pegado con el rey. ¿O al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. O sea, yo estoy tranquila, yo tengo paz, yo no tengo problemas sociales. Dice el versículo 14: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dice el versículo 15: dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, Eliseo: el año que viene, por este tiempo, en esta fecha, abrazarás a un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, no te pases, no te pases, no te pases. Dice el versículo 17: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo, en la misma fecha que Eliseo le había dicho. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Gracias, Rey, por esta palabra. Dios mío, gracias por ella. Pueden sentarse, pero denle un aplauso fuerte al Señor en este momento. Palabras de fe ante la adversidad. ¡Wow! ¡Qué bendición más grande! Este episodio bíblico que hemos leído nos relata la historia de una mujer de la sociedad en el tiempo de Eliseo. De una mujer de influencia, casada con un hombre de influencia, de un hombre socialmente penetrante, de un hombre de posición social y económica en el tiempo de Eliseo en Israel, muy alto, muy elevado. Por eso dice ella: yo vivo tranquila en medio de mi pueblo. O sea, tengo paz, es la traducción más literal. Estoy con influencia, no tengo necesidades sociales ni económicas, así que no te preocupes por mí. Eliseo quiere retribuir a esta mujer el favor que ella ha estado haciendo para agradar al hombre de Dios. Hombre de Dios, varón de Dios, era un título que se le daba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el antiguo Israel, a la gente que tenían un llamado particular y especial de parte de Dios. Esto era un título que le hacía merecedor, eran unas credenciales que le hacía merecedor de tener cierto respeto en el ámbito espiritual en el Israel antiguo. Esta mujer recibió una palabra de fe en medio de una aparente adversidad. ¿Cuál era esa adversidad? La afrenta que esta sunamita porque era de una comunidad llamada Sunam, ¿no?
y esta mujer tenía una gran afrenta social, una afrenta que la reducía un poco, porque para la cultura hebrea antigua, el no tener un hijo, el no tener una hija para una mujer casada era motivo de vergüenza, era motivo de humillación, era motivo de marginalidad. Y ella, aunque tenía trascendencia social, aunque tendría penetración social, ella sabía en el fondo que estaba lidiando con la adversidad de no poder tener un hijo. Por esa razón, esta mujer, cuando va a agradar a Eliseo, lo coloca en el lugar alto, un aposento, lo coloca con comodidades que probablemente Eliseo no tenía en su propia casa. Lo consulta con su marido ya viejito, el hombre. Ya ustedes saben lo que pasa con los hombres cuando nos vamos poniendo viejitos, que disfrutamos a nuestra esposa de otra manera, con abrazo, con besitos, pero hay cosas que ya no operan de la misma manera que operaban al principio. Por eso este hombre le permitió que entrara. No hay problema, es un varón de Dios, sabe Dios lo que puede hacer. Oiga, meta la presencia de Dios en su casa, que en su casa algo raro va a pasar cuando usted meta a Dios en su casa. No importa el lugar, meta a Dios en su hogar. El profeta representaba la voz de Dios. El profeta representaba presencia de Dios. El profeta portaba mensaje de Dios. Y esa mujer, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, le abrió la puerta a Dios mismo para que entrara a su casa. Óigame, no deje que Dios salga nunca de su casa. Mantenga a Dios en su hogar. Mantenga a Dios en su familia. Mantenga a Dios en su casa y no permita que Él se vaya. Hubo una palabra de fe que esta mujer recibió, que la multiplicó. Repita conmigo: multiplicó. Hubo una palabra de fe que esta mujer recibió de parte de Eliseo. Yo no te voy a pedir, Eliseo, que me des más cosas. Ni siquiera pidió el hijo a esta mujer, sino que Giesi, como observador que era, muchas veces no para cosas buenas, le dijo a su amo, a Eliseo: Eliseo, esta mujer lo que tiene como necesidad es que le falta un hijo. Y Eliseo le llama, como leímos, y le dice: mujer, oye lo que te estoy diciendo, tú no me lo has pedido. Hay cosas que ni siquiera le has pedido a Dios, que Dios te la va a entregar si mantienes a Dios en tu casa. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Si dejas que Dios opere en tu casa, habrá cosas que ni siquiera por tu mente pasan, porque Él lo dijo: yo tengo más cosas que darle a ustedes que la que ustedes tienen para pedirme a mí. Amén. Y Eliseo le dice a esta mujer: el año que viene, en esta misma fecha que estás atravesando esta gran adversidad, de esta gran afrenta de no tener hijo, prepárate, que vas a tener en tus brazos al hijo que Dios a partir de este momento comienza a colocar en tu vientre. Se desató una palabra de fe sobre esta mujer tsunamita. ¿Quieres ver una palabra de fe desatada en tu favor? Por favor, mete a Dios en tu casa. Es el mensaje que te doy en esta hora. Mete a Dios en tu negocio. Mete a Dios en tus planes. En medio de la adversidad, mete a Dios en tu camino. No te apartes de Dios en ningún momento, aunque la adversidad sienta que te está destruyendo, que te está consumiendo. En medio de la adversidad tienes dos decisiones. En medio de la adversidad, por eso te estoy hablando de una palabra de fe ante la adversidad, para que conozcas cuáles son las alternativas que tienes. Tienes dos caminos en medio de la adversidad. Puedes escoger el camino del muro de los lamentos, el camino del lloriqueo, el camino de la queja, o puedes escoger el camino de actuar en función de la palabra que Dios te dio a través de la fe. Esta mujer tsunamita, después de haber recibido una palabra de fe, una palabra de bendición, una promesa de multiplicación a través de la palabra de fe que Eliseo le dio de tener a su hijo, efectivamente, esa mujer, en la fecha que Eliseo le profetizó, tuvo el hijo creció, y en un momento el hijo se fue al campo a trabajar con el padre suyo, el esposo de la mujer que recibió el milagro.
Y dice la Biblia en el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38 en adelante, que en el campo el muchacho aparentemente sufrió un dolor de cabeza terrible, un malestar sorprendente. El padre lo llevó de nuevo a la casa donde estaba la madre. La madre empezó a atenderla y dice la palabra que teniéndolo en sus piernas, el niño murió. Pero y entonces, Señor, ¿dónde está la palabra de fe, Sofi? ¿Dónde está la palabra de fe que me desataron? Esta palabra de fe, donde yo recibí un hijo que nunca lo pedí, como le dice ella a Eliseo. Cuando esta mujer ve a su hijo muerto, vuelve la mujer donde Eliseo. Me encanta la gente que vuelve a Dios cuando está en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Por favor, vuélvete a Dios. En medio de la adversidad, acude donde está Dios. En medio de la adversidad, no te tires del puente. En medio de la adversidad, no te suicides. En medio de la adversidad, no te deprimas. En medio de la adversidad, no te vuelvas loco. En medio de la adversidad, no maldigas a Dios. En medio de la adversidad, no maldigas los tiempos. En medio de la adversidad, ve donde se encuentra Dios para recibir la palabra de fe. Alguien tiene que alabar al Señor en esta hora. Wow. Dice la palabra que esta mujer se fue a buscar a Eliseo, y que Eliseo volvió a Gilgal, donde se encuentra la escuela, una de las escuelas proféticas, una de las escuelas de los profetas. Como hemos dicho, que eran tres principales escuelas de profetas. Uno operaba en Gilgal, otra en Jericó y otra operaba en otro tercer lugar. Y en ese lugar donde se encontraba en este momento Eliseo, ahí llega la mujer y dice que va al monte Carmelo, y en ese lugar habla con Eliseo y le dice: Eliseo, ¿por qué me has hecho esto? Yo no te pedí que me dieras hijo. Yo no te pedí que le orara a tu Dios para que tu Dios me multiplicara. Oiga, ¿qué cosa? Yo no te pedí que pusieras a alguien en mi vientre, porque ahora este hijo mío ha muerto. ¿Y qué voy a hacer? Y para no hacerle muy larga la historia, dice la palabra que Eliseo fue a la casa de esta mujer y que se tiró sobre el cuerpo, sobre el cadáver del niño que estaba muerto, y que le respiró en la misma nariz al niño, y que puso su boca en la boca del niño, y dice la Biblia que el niño se incorporó. Dios no va a dejar que el sueño que Él te declaró a través de una palabra profética de bendición se muera. Pelea por el sueño que Dios puso en tu corazón. Hay una palabra de fe declarada en tu favor. Camina en pos de esa palabra. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Camina en pos de esa palabra. Dios no dejará tus sueños perecer en medio de la adversidad. Dios no dejará que esa palabra de fe que se declaró en tu favor se disuelva en medio de la adversidad. En medio de la adversidad, esa palabra de fe se hará más activa que nunca antes. Si yo fuera tú, le diera un aplauso fuerte al Señor en este momento. ¡Wow! No te quedes indiferente cuando mires que tus sueños están muriendo en medio de la adversidad. Vamos, marcha, camina. Camina como esa sulamita que fue y buscó la respuesta donde Dios se encontraba, donde estaba el profeta. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué bendición más grande. Hay una palabra de fe sobre ti. Hay una palabra de fe sobre ti que asegura que el polvo de la adversidad en el cual te encuentras no será tu cementerio, y que Dios te levantará más temprano que tarde. ¿Alguien escuchó lo que predico? Hay una palabra de fe declarada sobre ti, sobre tu familia, que tus huesos no se van a confundir ni a fundir en el polvo de la adversidad que estamos viviendo, ni tú ni tu familia. Hay una persona que usted conoce bastante bien en la Biblia. Se trata de Job. Según la tradición judía, Job era un hombre piadoso, descendiente de Isaacar, probablemente hijo de Isaacar. Isaacar, uno de los hijos de Jacob, una de las 12 tribus de Israel. Job era sobresaliente en todo el sentido de la palabra, hombre piadoso, muy rico, multimillonario. Hubo en tierra de Uz, dice Job capítulo 1 versículo 1, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después de esta descripción podemos terminar el mensaje, porque ese es el propósito de Dios, que nos presentemos ante Él
con esas condiciones. Pero ustedes conocen la historia. ¿Saben cómo Dios permitió que Satanás, el acusador, no en el cielo, porque no puede entrar al cielo, en algún lugar, Dios convocó a sus hijos y entre ellos estaba Satanás? Y cuando fue, Satanás acusó a Job y le dijo al Señor: pero así cualquiera te sirve, así sí es fácil, estudiando cualquiera pasa, ¿verdad? Así sí es sencillo. Ahora permíteme tocarlo, permíteme quitarle todo lo que tú le has dado, tócalo, no hay problema, porque ese es un gallo que yo lo tengo topado. Ese es un gallo que yo lo puedo tirar en cualquier traba. Ese es un gallo que yo lo puedo poner en cualquier gallera y contra cualquier gallo. Ese gallo tiene mi ADN. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. ¿De cuántos Dios puede decir esto en este lugar? ¿De cuántos Dios puede decir: yo puedo ponerlo en cualquier lugar y me va a ser fiel? Porque en lo poco me fue fiel y en lo mucho también me será. Por eso en lo mucho lo voy a poner aún en medio de la adversidad. Si es para el Señor, dale ese aplauso más fuerte, por favor. Y 4 amigos de Job, uno tras otro, fueron a dar malas noticias. Uno fue a decirle: mira, se te murieron todas las ovejas. Otro: se te fueron todos los ganados. Otro: se te fueron todos los hijos. Otro: se te fue todo lo que tú tenías. 4 amigos, uno tras otro, fueron a anunciar los momentos de adversidad de Job. Ahí comenzó el desierto terrible, profundo, por el que tuvo que transitar el justo Job. Pero ¿saben qué? Entre el momento del cumplimiento de la palabra de fe en favor de Job y ese momento de adversidad de Job, hubo un ponerse de pie de Job. Wow. Entre ese tiempo de tremenda adversidad que le anunciaron los amigos de Job y el otro tiempo de levantamiento, de restauración, de final de la adversidad, hubo una palabra de fe declarada por Job. Yo no tengo que hablarle de todo lo que Job padeció, pero sí quiero hablarte de la palabra de fe. La palabra de fe vino previo a Job tomar una decisión. Cuando Job escuchó toda esta adversidad que se le acercaba y que le llegaba a su vida, en el versículo 20 del capítulo 1, oiga lo que hizo Job. Entonces Job se levantó. ¿Dónde están los que se levantan en este lugar? Wow, ponte de pie, levántate si es verdad. Levántate si es verdad. En medio de la adversidad, Dios se levantó. Levanta tu mano en medio de la adversidad. En medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la plaga, en medio de la pandemia, en medio del desempleo, en medio de las quiebras empresariales, en medio de los despidos masivos, hay un pueblo que se levanta, hay un pueblo que levanta su mano, hay gente que no se raja, hay gente que no se postra ante los baales de esta generación, sino que se levanta para adorar al Dios de Israel. Dale ese aplauso fuerte al Dios de Israel. Job se levantó, dice el versículo 20, y se rasgó su manto. Puedes tomar tu asiento. Y se rasgó su manto. Para los hebreos antiguos, rasgarse el manto era señal de humillación. Y se raspó la cabeza, así como se hizo el pastor en medio de la pandemia. Y se raspó la cabeza, se la rasuró completa. Y se postró en tierra y adoró. En medio de la crisis, en medio de la adversidad, no te me vuelvas loco. En medio de la adversidad, póstrate ante el Señor. En medio de la adversidad, humíllate ante tu Dios. En medio de la adversidad, no vayas a llorarle a los hombres. No vayas a llorarle al sistema. No vayas a llorarle a los políticos. En medio de la adversidad, no vayas a llorarle a los que te oprimen. No vayas a llorarle a los que te pueden humanamente ayudar. En medio de la adversidad, acude aquel que dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese no me va a dejar humillado en medio de la adversidad. No me va a dejar postrado en medio de este dolor. Alguien puede adorar al Señor en esa hora. Wow. No, yo sé en quién he creído y sé dónde Él se encuentra.
Por eso voy a Él cuando tengo necesidad de ser levantado. Se levantó Job. En lugar de volverse loco y salir a maldecir, se levantó y se humilló ante Dios. Ahora viene la palabra de fe. La palabra de fe la declaró Job en Job capítulo 19, versículo 25. Vete conmigo, por favor, aquí. Y en casa búscalo, por favor. Dice Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé, alguien puede repetirlo. Yo sé que mi Redentor vive. Y que aún del polvo se levantará. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios. Dice el versículo 27. Al cual veré por mí mismo. A mí no me lo van a contar. A mí no van a traerme esa historia. Yo no voy a leer eso en el periódico, no. Yo voy a ver con mis propios ojos a mi Redentor cuando se levante desde el polvo. Y mi Redentor es la cabeza y yo soy su cuerpo. Y como yo soy su cuerpo, cuando la cabeza se levante, el cuerpo se levantará junto con la cabeza en medio de la adversidad. Ponte de pie, iglesia, en esta hora y dale ese aplauso fuerte al Señor. Tu Redentor vive, iglesia. Tu Redentor vive, iglesia. Tu Redentor vive. Y en medio de la adversidad se va a levantar. En medio de la adversidad lo vas a ver glorioso. Lo vas a ver victorioso. En medio de la adversidad lo verás cuidándote como nunca antes. Yo quisiera que alguien le diera un aplauso al Señor y se lo diera con vida. Tu adversidad, iglesia, tu adversidad es la excusa que Dios estaba esperando para mostrar su gloria y su poder en tu favor. Dijo el apóstol Pablo en medio de gran adversidad: Señor, quítame este aguijón. Señor, estoy cansado de este aguijón que tú me has puesto. Y la respuesta de Dios a Pablo en medio de la adversidad fue la siguiente: mi hijo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad, en tu adversidad es donde yo exhibo mi poder. Alguien tiene que adorar al Señor. En medio de la pandemia es que yo voy a mostrar mi gloria. En medio de la crisis es que voy a exhibir mi poder. En medio del sufrimiento es que te voy a exaltar como mi hijo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Aunque nuestra carne se esté desgarrando, Dios mantiene para nosotros buenos planes, como dijo Jeremías capítulo 29. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien. ¿Cómo? En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la adversidad. Sí, te estoy dando una palabra de fe en medio de la adversidad. El Señor te dice, iglesia, en medio de la adversidad, yo sé los planes que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para darle a ustedes todo lo que ustedes necesitan. Alguien tiene que adorar al Señor. Por eso pedimos que el Señor abra los cielos. En medio de la adversidad, ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que dices, porque lo que hablas fortalece tu adversidad o debilita tu adversidad. Lo que hablas te hace más débil en medio de la adversidad o te hace más fuerte en medio de la adversidad. Por eso me encanta como lo plantea el sabio en Proverbios 18. Y dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. En medio de la adversidad, háblame de abundancia, háblame de fe, háblame de victoria, háblame de gloria, háblame de derrota de los enemigos. En medio de la adversidad, no te declares derrotado, porque tu enemigo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y el que lo derrotó dijo que tú también, en el nombre de Cristo, lo ibas a derrotar. Alguien puede adorar al Señor. Hay una palabra de fe para los que han sido lavados por la sangre de Cristo,
para los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Isaías capítulo 3 versículo 10 le repite: dile al justo que le irá bien. Oh, no me escucharon cuando dije: dile al justo que le irá bien, dice Isaías. Isaías capítulo 3 versículo 10, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la crisis que él describe en ese capítulo 3, el Señor le ordena a Isaías que le diga a su pueblo: pueblo, dile al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Levanta tu mano en esta hora. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Gracias. El libro de Isaías, en esta cita que hemos leído, nos describe un panorama de tragedia. Isaías describe un panorama de adversidad. Isaías describe un escenario donde Jerusalén y Judá se tornan destruidas. Isaías, que predicó probablemente 7 siglos y medio antes de Cristo, Isaías, que predicó y su ministerio lo desarrolló 800 años, 750 años antes de Jesús, profetiza en este pasaje bíblico algo que ocurrió aproximadamente 150 años después de esta profecía. En el año 586, Nabucodonosor y el imperio caldeo babilónico entra a Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, toma Jerusalén y lleva cautivo desde Jerusalén a judíos, a hebreos, a las cortes babilónicas, y ahí comienza el gran cautiverio del pueblo de Dios. Isaías profetizó esto 150 años aproximadamente antes de que ocurriera, y comienza a describir este escenario dantesco, ese momento de desolación, ese momento de hambre, ese momento donde la gente estaba buscando príncipes y reyes y nadie quería ser príncipe ni rey de Jerusalén ni de Judá, porque tanta era la calamidad y la adversidad que en este momento había en el pueblo de Dios, que no quería nadie tirarse encima la responsabilidad de tener la conducción del pueblo de Israel sobre sus hombros. Ese es el escenario en el cual Isaías le dice, o el Señor mismo a través de su profeta, que es la voz de Dios. El profeta representa el mensaje vívido de Dios. El profeta representa el canal, el mensajero, el enviado de Dios para cada momento de la historia, para cada circunstancia. El profeta viene para dar al hombre el mensaje que el Dios de los siglos quiere que el hombre comprenda en ese momento. Muchas veces no es el mensaje que el hombre quiere escuchar, pero sí es el mensaje que Dios quiere que el hombre escuche. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Probablemente no es el mensaje que le gusta al hombre, pero es el mensaje que necesita el hombre. Probablemente no es el mensaje más dulce en el paladar, pero sí es el que más conviene para nutrir el cuerpo del hombre. El mensaje que viene de Dios es el mensaje que nos conviene y es el que debemos escuchar, aunque al principio no nos agrade como entra a nuestros oídos este mensaje. Más temprano que tarde ese mensaje será de bendición, será de prosperidad, será de gloria, será de victoria, porque así lo envió el Señor para esos resultados. Es en medio de ese escenario de tristeza, de desolación, de invasión de un ejército enemigo muy poderoso, que Isaías le dice: oye, pero en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza, yo quiero que el pueblo que se mantiene justo sepa que le va a ir bien. Que en medio de la mortandad, el pueblo justo sepa que Dios no le va a desamparar, que Dios no le va a abandonar. Dile al justo, Isaías, dile al justo que le va a ir
bien. Oh, gloria al nombre del Señor. Si yo fuera tú, le diera un aplauso fuerte al Señor. En medio de la pandemia, dile al justo que le va a ir bien. En medio del coronavirus, dile al justo que le va a ir bien. En medio de la adversidad, dile al justo que le va a ir bien. Y hoy vengo a declararte esa palabra de fe para que la abraces, la atesores y la multipliques. En medio de la adversidad que de manera local y de manera global vive la humanidad, te digo como le dijo Isaías al pueblo de Israel en Isaías capítulo 3 versículo 10: si hay algún justo en este lugar que me está escuchando, pues le digo, oye, dice el Señor que te irá bien, que te irá bien, que comerás del fruto de tus manos, que tu trabajo vas a disfrutarlo tú mismo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Wow. Y sí, y pareciera ser que Isaías escribió eso para estos tiempos. Pareciera ser que Isaías estaba vaticinando que vendrían tiempos como lo que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir tiempos en los cuales las columnas que sustentan la humanidad se están temblando. Nos ha tocado vivir un tiempo en los cuales los gobiernos se están mostrando incapaces y sin posibilidad de resolver lo que está ocurriendo y lo que viene a ocurrir. Porque predicándote el mensaje tal y como es, así como decía un teólogo suizo, Karl Barth, decía, el predicador tiene que llevar el mensaje del evangelio con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra mano. Y así te quiero predicar en este día, como decía Karl Barth. La realidad de lo que ha de pasar producto de la circulación de esta terrible pandemia, lo peor está por venir. Lo más doloroso está por venir. Las consecuencias más tristes están por venir. Pero quiero en este día empezar este mensaje diciéndote que aunque venga lo que venga, dile al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos. Aunque el cielo se vaya a la tierra y la tierra suba al cielo, al justo le irá bien, porque es promesa de Dios para sus justos. Y en medio de un momento en que ya se está anunciando quiebras y cierres grandes de grandes empresas, de grandes cadenas comerciales, de grandes instituciones históricas de producción económica. En medio de todo esto que podemos tipificarlo como adversidad, por eso quiero predicarte en este día sobre una palabra de fe ante la adversidad que se avecina de manera mucho más amplia. Sí, cuando tú escuchas que empresas en Estados Unidos como la Nissan Motor está anunciando el cierre, cuando tú escuchas que 30 y $, rent a car, las más grandes car rental del mundo están anunciando su cierre, tienes que pensar que estamos ante un momento de adversidad. Cuando tú escuchas que empresas minoristas como JCPenney, que las conocemos nosotros muy bien, están anunciando el cierre y la declaración de bancarrota, es porque estamos en momentos de adversidad. Cuando tú escuchas que el mayor inversor del mundo, que es Warren Buffett, ha perdido más de $50 mil millones en los últimos 2 meses, estamos realmente ante gran adversidad. Cuando tú escuchas que la compañía de inversiones más grande del mundo, que es BlackRock, está anunciando pérdidas en el mundo por más de $7 billones producto de esta situación, estamos en un tiempo de adversidad, iglesia. Y como profeta de Dios debo decírtelo, estamos en ese tiempo de adversidad. Cuando tú escuchas que el centro comercial más grande de América, que es Mall of America, ha dejado de pagar los pagos de las hipotecas que le corresponde, es porque estamos en un momento de adversidad. Cuando tú escuchas que la aerolínea más reconocida del mundo, que es Emirates, ha despedido el 30% de sus empleados, es porque estamos en un momento de adversidad.
adversidad, cuando muchas tiendas minoristas que van a cerrar en este año, más de 12,000 según los datos que hemos recibido solo en Estados Unidos, es porque tenemos situaciones. Cuando escuchas que tiendas como Victoria's Secret, como Tripulation J, como Bath and Body Works, Forever 21 y otras grandes cadenas más comerciales están anunciando cierres drásticos de sus sucursales, porque estamos pasando como humanidad por un momento de adversidad. En este momento de adversidad que estamos viviendo, hay una palabra de fe para quienes creen en el Señor Jesucristo. Hay una palabra de fe para los que esperan en el Señor. Hay una palabra de fe para los que no tienen su fe puesta en el sistema, en el mundo, ni en las organizaciones internacionales, sino en el Dios de Israel, en el Dios de los siglos, en el Dios que ha sustentado por milenios y milenios el globo terráqueo en su mano. El mismo Dios que ha sustentado al planeta en sus manos desde la creación es el Dios que te va a sustentar a ti en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio del caos, en medio de las quiebras. Dios te va a mantener de pie. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Wow. Esa es la palabra de fe que vengo a traerte en este día. En medio de la adversidad, te doy el primer consejo pastoral, iglesia. En medio de la adversidad de estos tiempos, por favor escucha la voz de Dios dándote una palabra de fe para que puedas ver hecha realidad lo que está en tu corazón como plan, como proyecto. Escucha la voz de Dios y actúa en función de la voz de Dios. Hubo una mujer en el Antiguo Testamento, ojalá puedas irte conmigo al segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, aparece una mujer que yo sé que tú has conocido a través de la historia, pero quiero traértela nueva vez en esta hora, para que entiendas lo importante que es escuchar y obedecer la voz de Dios cuando te manda Dios una palabra de fe. En el capítulo 4 de segundo de Reyes, desde el versículo 1 dice la palabra, que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, me encanta esta historia de esta mujer, una mujer de los hijos de los profetas. Ustedes saben que en el tiempo de Elías y de Eliseo había 3 escuelas de profetas. Una operaba en Betel, una operaba en Jericó y la otra operaba en Gilgal. Eran escuelas donde se asociaban los profetas de Dios para darse apoyo mutuamente, para compartir el texto, para leer y conocer de la Torá y tener mayor conocimiento de lo que Dios quería para cada momento. Esta mujer era una de las esposas de esos profetas. Clamó Eliseo a esa mujer y le dijo a esa mujer a Eliseo lo siguiente: tu siervo ha muerto. O sea, un profeta de la escuela de profetas de Eliseo había muerto. Y te voy a decir algo de este hombre que era el esposo de esta mujer. Escuelas rabínicas y las tradiciones judías dicen que este profeta, esposo de esa mujer que ahora estaba viuda, fue el que alimentó en un momento a 100 profetas de la escuela de profetas de Elías, cuando Jezabel estaba mandando a matar a todos los profetas de Jehová. Y narra la tradición judía que este profeta, que era el esposo de esta viuda, ahora, porque ya él había muerto, tomó dinero prestado. ¿Alguien escucha lo que estoy predicando? Tomó dinero prestado para alimentar a esos 100 profetas de Jehová mientras lo tenía escondido. Entonces el dinero que él tomó prestado para alimentar a los profetas de Jehová, por lo menos a 100 profetas del Señor, ese dinero él murió sin haberlo pagado. Y aquí es donde empieza entonces, ese es el trasfondo de esta aparición de esta mujer aquí en el texto bíblico. Y dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Esa mujer le está recordando a Eliseo: tú conocías a mi esposo, tú conocías a mi marido, tú sabes lo que mi marido hizo por 100 profetas cuando Elías estaba vivo.
Tú sabes los líos en los que mi marido se metió para agradar al Señor, alimentando a sus profetas. Y sigue diciéndole, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. La ley de Moisés establecía que si alguien tomaba prestado y no podía pagar lo que tomó prestado, tenía el acreedor, o sea, la persona a quien esa persona le debía o la deudaba, podía tomarlo como siervo y ponerlo a trabajar en sus tierras hasta que pagara con trabajo la deuda en dinero que le había tomado. Si esa persona moría, ese compromiso le era traspasado a los hijos de esa persona. Por eso había venido entonces el acreedor, a quien el marido de esta mujer había tomado el dinero prestado. Había venido a llevarse a sus 2 hijos como esclavo, cumpliendo la ley de Moisés, para que le pagaran con trabajo el dinero que había tomado prestado. Él le dijo, oh gloria al nombre del Señor. Wow. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Dime que yo puedo hacerte. Declárame qué tienes en casa. Hay una pregunta que Dios formula en este momento a la iglesia. Iglesia, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes un muro de lamentos o tienes un altar para demandar victoria, para demandar gloria, para demandar triunfo delante del Señor? ¿Qué tienes en tu casa? Te pregunta el Señor en esta hora. ¿Tienes un lugar de pleito, de lloriqueo, de guerra, de batalla? ¿O tienes la iglesia familiocéntrica operando en tu casa? ¿Tienes al demonio o tienes al Espíritu Santo obrando con gloria, con poder, con unción y con victoria? Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. ¡Wow! ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes a Netflix todo el tiempo encendido o tienes la palabra de Dios ardiendo en el centro de tu hogar? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes afiches de políticos o tienes la palabra de Dios marcada en los dinteles de tu puerta? ¿Qué tienes en tu casa, iglesia? El Señor te pregunta para iniciar el ciclo de milagro en tu vida. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes pasión por su presencia o estás cansado de ver que nada ocurre en tu vida? ¿Qué tienes en tu casa? Es una pregunta que me impacta tanto. Le está diciendo Eliseo, óyeme, algo va a pasar, algo va a ocurrir en medio de la adversidad, pero yo necesito saber lo que tienes en tu casa. ¿Qué tienes? ¿Con qué cuentas? Nadie es tan pobre que no cuente ni siquiera con una sonrisa para darle a otros. Y nadie es tan rico que no la necesite. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Wow. ¿Qué tienes en casa?, le pregunta Eliseo. Y él le dijo, tu sierva, le dice ella, yo, la viuda, tan solo tengo, primero dice no tengo nada. Tu sierva no tiene ninguna cosa. Eso es mentira. Eso es mentira. Nadie es tan poca cosa como para no tener nada. Todos tenemos algo. Levante su mano y decláralo en esta hora. Yo tengo mucho. Hay gente que no lo cree. Yo quiero escucharlo. Yo tengo mucho. Esta mujer, no conociendo lo que iba a ocurrir, le dice al profeta, tu sierva no tiene nada. Pero después ella misma como que se retracta. Dice, pero ¿cómo que yo no tengo nada? Estoy en el versículo 2, en el versículo 3. Dice ella, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ya tienes lo que Dios necesita para hacer el milagro. Ya tienes la vasija. Busca la vasija, busca la vasija, busca la vasija. Tú eres vasija. Levanta tu mano en esta hora y repite conmigo, yo soy vasija de Dios. Tú eres vasija de Dios. Tú eres vasija de Dios. Ahora pon la boca arriba, por favor. Ponte boca arriba. Para que Dios te llene con su gracia y con su unción. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Entonces el hombre de Dios le dice, ve
y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Esto es muy profundo, esto es muy largo y este tiempo no nos va a dar, pero vamos a ver cómo lo resumimos. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Aquí hay dos cosas. Primero, el profeta está diciéndole a esta mujer que está en medio de una adversidad. Repita conmigo, adversidad. Esta mujer en medio de la adversidad, sin el marido y con la deuda. Eso se parece a unos refranes que decía mi abuelo. Es duro la mujer embarazada y el marido es guardia y está de servicio en la frontera. ¿Recuerdan eso? Bueno, los mayorcitos lo recuerdan, ¿no? Esa es la situación en la que se encontraba la mujer. Con la deuda y sin el marido. Y pronto sin los dos hijos, porque tenían que irse como esclavos. Entonces el profeta le dice, mira, busca vasijas, la que tú tienes, y busca donde tus vecinos vasijas vacías. ¿Qué está diciendo el profeta? Que los vecinos tenían las vasijas vacías. En medio de la adversidad, que estén todas las vasijas que tengan que estar por allá afuera vacías, pero la tuya no estará vacía, dice el Señor. En medio de la adversidad, cuídate de que tu vasija no esté vacía. El profeta está diciéndole, oye, aquellos que te rodean tienen vasijas vacías y no están buscando solución como tú la estás buscando. La vasija que tú la tienes vacía, pero tú estás buscando solución en medio de la adversidad. ¿Quién busca solución en medio de la adversidad en este lugar? Por eso usted está en este lugar, porque le ha creído a Dios en medio de la adversidad. Y de manera profética le dice, no quiero pocas vasijas, quiero muchas vasijas. Porque lo que Dios te va a dar es grande, es mucho, es abundante y una vasija no va a poder contenerla. Alguien tiene que recibir esa palabra en esta hora. Lo que Dios te va a entregar no es escaso. Lo que Dios te va a entregar no es para mendigar. Lo que Dios te va a entregar es para que te llenes tú y salpiques a los que están al lado tuyo con la llenura que Dios te ha de entregar. Oh, gloria al nombre del Señor. Vasijas vacías, no poco. Y dice, entra luego. Está hablando de Eliseo, el hombre de Dios, la voz de Dios. La palabra de fe está siendo soltada por el hombre de Dios. Y la palabra de fe hacia esta mujer dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. En el versículo 4. Y echa en todas las vasijas. Ya el hombre dijo, hay aceite. Empieza a echar en todas las vasijas. Esta mujer me encanta porque no dijo, pero ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde están los olivares? ¿Dónde están los tanques de aceite que me van a traer de otros almacenes para allá después? No. Esta mujer no preguntó nada porque ella entendió que estaban diciéndole una palabra de fe. Cuando se te declara una palabra de fe, evita los cuestionamientos, evita las preguntas, evita las interrogantes y camina en fe, avanza en fe, como mirando al invisible, como declarando lo que no es, como que ya es, en el nombre de Jesús. Esta mujer le creyó a la palabra de fe que Dios le declaró. ¿Alguien puede creer en esta hora la palabra de fe que se le declara en el nombre de Jesús? ¡Wow! Esta mujer tiene un lugar importante en la historia de la fe. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ahora viene la reacción a la palabra de fe. La reacción a la palabra de fe está en el versículo 5. Por eso te digo que cuando quieras ver en medio de la adversidad a Dios glorificarse en tu vida, por favor, escucha la voz de Dios dándote la palabra de fe y obedece a Dios y camina en fe. En el versículo 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Óigame, cumplió todo el protocolo profético de fe que Eliseo le declaró.
La muchacha no inventó, no agregó. Hay gente que vive agregando cosas, que viven modificando cosas, que viven cambiando. No, déjese de todo eso. Si Dios le dijo, tírate, tírate, pero que yo no veo a nadie, Él te dijo que te tire, compadre. No importa, a sus ángeles enviará y debajo de sus alas estará seguro. Alguien tiene que aplaudir al Señor en esta hora. Es una palabra de fe. Es una palabra de fe. Y le dice esta mujer en su accionar, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas se llenaron, dijo un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él dijo, ya no hay más vasijas. Se acabaron las vasijas. Entonces cesó el aceite. El aceite estaba dispuesto a derramarse mientras haya vasija. ¿Habrá alguna vasija en este lugar? Dale un aplauso al Señor si eres vasija de Dios. Dios te va a respaldar en medio de la crisis, en medio de la adversidad. La adversidad no es el cementerio de aquellos que han decidido caminar en pos de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este tiempo de adversidad, iglesia, te lo declaro en el nombre de Jesús, no será tu cementerio. Repite conmigo, la adversidad no será mi cementerio. Tus huesos no serán enterrados en medio de la adversidad. Hubo un momento en que un amigo de Jesús murió. Y me encanta cómo Jesús responde a esta muerte, a esta adversidad. ¿Quién dice que la muerte no es adversidad? Claro que sí. Aunque sea victoria y triunfo para los que creemos en el Señor. Para el resto de la humanidad, un momento de muerte es un momento de mucha adversidad. Claro que sí. Cuando le dicen a Jesús, Jesús, tu amigo Lázaro ha muerto. Jesús responde lo siguiente, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Repita conmigo, esta adversidad no es para muerte. Oh, gloria al nombre del Señor. Esta pandemia no es para muerte. Este momento difícil no es para muerte. Este tiempo de obstáculos no es para muerte. Y dice Cristo más, y yo te lo digo en esta hora, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este proceso no es para acabar contigo. Esta circunstancia no es para destruirte. Este momento de la historia no es para desaparecerte. Este tiempo de adversidad es para que ahora más que nunca abraces la palabra de fe. Abraces la palabra de fe. Te agarres de la palabra de fe. Abraces a aquel que te dijo que no te dejará y que no te desamparará. En medio de la adversidad, Dios va a abrir portales en el cielo de oportunidades para sus justos. Dígale al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Oro en esta hora. Y en el nombre de Jesús declaro protección material y espiritual sobre los hijos del Rey. Atamos y reprendemos todo espíritu que venga para deprimir, que venga para reducir nuestras fuerzas. Y en el nombre de Cristo declaro milagros materiales en favor de todos aquellos que creemos en ti, Jesús. Gracias por tu fidelidad. Acepta los que ahora te reciben como tus hijos, Señor. Perdona sus pecados. Límpialos con tu sangre, Señor. Y hazlos fieles creyentes y seguidores de su Salvador, Cristo Jesús. Amén.